Buenos días, amados hermanos y hermanas. Qué bueno estar acá después de un buen tiempo que no estaba. Pero me organizo primero por acá. No, así está bien. Gracias. Muy amable. Bueno, doy gracias al Señor por el Espíritu Santo que siempre está como el gran maestro, llevando a mi hermano Carlos por el panorama de la vida de Pedro y no vamos a dejar a Pedro ahí, vamos a continuar con él, porque estos pasajes que el Señor nos ha entregado están relacionados con la madurez de un hombre guiado por el Espíritu Santo, que lo que hemos escuchado acá de él fue lo contrario en su vida de juventud cristiana. Nosotros nacemos en Cristo y igual que vivimos la vida normal, vamos creciendo, pero eso requiere un proceso hasta que lleguemos a la edad adulta. Y cuando Pedro habla acá, lo dijo ya un hombre de canas, un hombre rendido al señorío de Cristo, pero lo que él expresó no fue lo que él necesariamente hizo en un mayor porcentaje de su vida cristiana. Entonces, vemos cómo Dios está moldeando nuestra vida. Él nos toma del lodo cenagoso, de lo más vil, pero Él quiere glorificarse haciendo eso. Él no necesita hombres y mujeres inteligentes para venir a salvarlos. Él quiere tomar a alguien que reconoce su condición de pecado y de impotencia para enfrentar la vida, y es donde Dios lo hace. Así que hubo ese momento donde eh, Pedro escuchó la voz del maestro, y cuando esa voz llegó a Pedro, lo que Pedro escucha es esto: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado, pongámosle de esta manera, a partir de este momento, Cefas, que quiere decir Pedro. Y lo que Pedro escucha del Señor Jesucristo es que se tomó el atrevimiento de cambiarle su nombre. Es como yo saludarle a usted, usted llama Santiago y a partir de este momento se va a llamar Andrés. Y usted dice, ¿y este qué le pasa? Pero, ¿qué sucede cuando el Creador toca y transforma la vida de una persona? Los nombres significan para Dios algo que va a marcar la vida y el carácter. Por lo menos lo digo de esa manera porque en la Biblia es así. Los nombres tienen un gran significado. Cuando Dios toma a Abraham, le cambia su nombre y se lo multiplica por Abraham, lo extiende y allí le hace a él padre de naciones. Cuando Dios toma a, a un hombre llamado Jacob, ¿qué representaba Jacob? Jacob representa lo que yo represento, vergüenza en nuestras acciones, en mis acciones. Pero el Señor le dice, ahora no te vas a llamar usurpador, ahora te vas a llamar Israel. Saulo de Tarso, el temerario, el que cree que honra a Dios destruyendo las almas. Y ahora el Señor
para nosotros le es reconocido como Pablo. Y es lo que el Señor ha hecho en su vida y en mi vida. Él ha hecho cosa nueva en nosotros. Él nos ha vestido con vestiduras de salvación. Él ahora dice, mío eres tú. Y es lo que Él quiere enseñarnos en esta mañana. Pero para que eso suceda, para que Pedro pueda hablar como lo escuchamos hablar ahora, él tuvo que entender esto que el Señor demarcó en Malaquías capítulo 3, verso 23. Jehová es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata. ¿Cuánto anhelamos que el Señor transforme aquellas cosas que para nosotros mismos en nuestra intimidad han sido un estorbo, donde a veces podemos decir, ni yo me soporto? Oh, cuánto daño he hecho a aquellos que quiero. Oh, Señor, cuánto te ofendo, cuánto hago lo contrario a tu palabra, y cuánto deseamos esa transformación. Y si diría ahora, levanten la mano los que quieren ser transformados por el Señor, sin duda todos. Pero ahora el Señor nos llama a esos que levantamos la mano y dice, bueno, de un momento a otro aparece un horno de fuego. Bueno, los que levantaron la mano, vamos por favor al horno de fuego. Entonces, ese horno de fuego, ¿qué significa? Significa que va a quemar, que va a destruir y que nos va a afectar. Afectar en la comodidad, afectar en lo que nosotros creemos y pensamos, y es que así soy yo. Y ahí es donde nos duele la transformación de vida. Eh, este Pedro, empezando su vida, estaba a solas, muy contento porque él es uno de los elegidos del Señor. Y está en casa cuando viene un éxtasis a su vida y tiene una visión. Y ahí cuadrúpedos, animales, cosa que los judíos rechazan. Y para los que ya conocemos la historia, entonces hay una voz que le dice, toma, mata y come. Y él reconoce que es la voz de Dios. Y él dice, no, Señor, porque esto no he podido, no se me es permitido. En Hechos 10 puede hacerlo por tiempo, no voy a leerlo allí. Pero 3 veces fue necesario para que Pedro pudiese entender que lo que Dios demanda, nosotros no lo podemos rechazar. Una de las primeras cosas que Dios quiere en eso de entra al horno de fuego, ya que quieres ser transformada, es moldear nuestra vida para la obediencia. Y Pedro allí no fue obediente porque tenía convicciones propias. Había aprendido de la escuela rabínica la ley y era contrario a lo que a él se le había demandado. ¿Qué quiere Dios? El asunto es que ahora es Dios mismo quien lo está llevando a una obediencia contraria a la tradición de lo que el Señor en un tiempo había determinado, pero ahora Dios determinó cambiar otra cosa, y si Dios lo dice, ¿quién va a ir en contra? Pero Pedro se resistió a ello, y resistirnos a eso es desobedecer. Ahora, más adelante, cuando ya Dios estaba obrando en la vida de un pagano llamado Cornelio y le dice a ese Cornelio, ve, necesito que Pedro, un hombre llamado Pedro, llegue a ti.
Y Pedro termina yendo donde aquel Cornelio y le dice, mire, es imposible que usted y yo podamos tener una comunión entre judíos y gentiles. Pero luego Cornelio le expresa que un ángel le había hablado y Cornelio le dice, qué bien que usted vino y obedeció, qué bien que usted está aquí. Era claro que inicialmente desobedecemos porque nos mueven el piso con cosas que nosotros creemos que no deben de ser así, pero luego el Señor nos trata de una manera tan especial que mientras yo estoy luchando aquí, Dios está tratando allá con otras cosas para prepararme el camino y enseñarme la obediencia. Son procesos de vida. Usted muy seguramente y yo hemos tenido que aprender a obedecer a las malas, habiendo sido humillados, creyendo que sabíamos, y finalmente el Señor de una manera tan especial va purificando nuestro carácter. Entonces, ese hombre maduro que vimos allí en la segunda carta de Pedro fue un hombre que desobedeció, fue un hombre que rechazó. Luego tenemos un hombre falto de fe. Cuando recordamos aquel momento de la gran tempestad, donde luego Pedro ve al Señor allí en las aguas, y Pedro tiene unos contrastes muy especiales entre creer y no creer. Pedro es un hombre de decisión. Como muchos acá, hemos hecho cosas por amor al Señor y gloria a Él, pero de esa manera también hacemos lo contrario. Recordamos a un Pedro que camina obedeciendo la voz del Maestro. Camina sobre las aguas obedeciendo la voz del Maestro. Y hasta el momento decimos, el Pedro aprendió la obediencia, pero necesita aprender la fe, porque la obediencia lo llevó a caminar sobre las aguas, pero no necesariamente su fe para ser sostenido sobre ellas. Y le vimos descender a las aguas, y qué vergüenza para él ante su Señor. Y podríamos criticarlo por un hombre falto de fe, pero podríamos también decir que es preferible un creyente empapado por no haber creído en el Señor en el momento que obedeció, o uno que dice ser creyente con vestidos secos como Tomás, con gran incredulidad. Eso somos. Es nuestra condición humana. Nuestro peor enemigo no es Satanás. Nuestro peor enemigo son nuestros temores, son nuestras dudas y son nuestros pensamientos fuera de los principios del Señor. Fracasamos cuando nos independizamos del Señor y quitamos la mirada del Señor. ¿Cuántas decisiones hemos tomado porque creemos que son buenas, pero nos carrean dolor, consecuencias, marcas, heridas imborrables para algunos? Dios perdona, y eso es lo que para Pedro ha sido la gracia y la misericordia de hablarnos y decir, si ustedes hacen todas estas cosas, ustedes no van a caer jamás. Pero eso fue mucho después
de él haber hecho todo lo contrario. El Señor es fiel. Así que podemos estar confiados de la fidelidad del Señor a pesar de nuestros fracasos. Dios moldea nuestro carácter, no solo en el área de la obediencia que es tan difícil para nosotros, en el área de la fe, sino también en nuestra necia y piadosa sabiduría. Suena raro eso. Nuestra necia y piadosa sabiduría. Tres situaciones incomprensibles en las cuales Pedro asumió, en donde Cristo tuvo que intervenir con el horno para enseñarle y restaurarle. Cuando hablo de la necia sabiduría, necia y piadosa sabiduría, es porque reconozco que el pasaje en Romanos de aquellos que queriendo ser sabios se hicieron necios está para hombres paganos, impíos, pero eso también podemos aplicarlo para los creyentes en el contexto. Y es cuando espiritualizo y cuando me vuelvo sabio con las escrituras, pero sin la guía del Espíritu Santo. Ahí hay una sabiduría piadosa, pero necia. ¿Qué tiene que ver eso con Pedro? La falta de discernimiento espiritual, la falta de atender a lo que realmente Dios quiere hacer. En Juan 13, versículos 6 y 8, Pedro no podía comprender ni aceptar que el Señor le lavara los pies a él. Pedro en su piadosa sabiduría vio la jerarquía de su Señor, pero el Señor en su perfecta sabiduría le estaba enseñando que eso sucede en esta tierra con los grandes hombres, pero con él no será así, sino que el grande será el pequeño, será el que sirve. Hay momentos donde yo creo tener la respuesta porque está tan claro y tan contundente como de decir, aquí no hay nada más que decir. Mi Señor es mi Señor y, y yo no voy a permitir que Él lave mis pies. Eso es muy sabio. Pero cuando el Señor habla, uno se puede decir, venga, ¿y de dónde sacó eso tan profundo que lo único que quedamos es pulverizados en nuestro interior de vergüenza y decir, no sé nada? Yo creí que eso era sabio. ¿No le ha pasado eso en algún momento? Donde estábamos tan seguros de tener una verdad y el Señor nos muestra otra cosa y como que, ah, caramba, no era así como yo estaba pensando, aunque era cierto, pero entonces son momentos donde el Señor avergüenza nuestro conocimiento de letra. Otro momento de Pedro, Mateo 16, 22 y 23. Cuánto amor de Pedro para con su maestro Cristo. Él no podía concebir en su mente que el Señor, que alguien le hiciese algo a su Señor. Así que cuando el Señor le dice a Pedro que le es necesario padecer por causa nuestra, Pedro de inmediato le dice, no, Señor, eso nunca sucederá. Mi vida daré por ti.
Las respuestas que el Señor da es, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Otra manera piadosa, en una sabiduría piadosa, pero completamente fuera de la voluntad del Señor. Proteger al Señor, no permitir que pongan su mano contra el ungido. Pero ¿cómo podría pensarse que esa sobreprotección estaría en contra de la voluntad de Dios? Entonces, es algo que es incomprensible para nosotros, pero definitivamente solo el Señor es el perfecto sabio. Apártate de mí, Satanás. Pedro había coincidido con un pensamiento satánico. No puede ser. Él con tanto amor, con tanta sinceridad, y era necio lo que estaba diciendo. ¿Cómo puede ser aquello? Era llamado Cefas, roca pequeña, piedra pequeña, pero ahora estaba averiada. Tercer acontecimiento, el arresto de Cristo. Juan 18:10. Cuando Pedro vio que Cristo sería apresado, ¿qué hizo? Sacó su espada y los amenazó. ¿Será que los amenazó? No, no los amenazó. De inmediato desenvainó su espada y le tiró para bajarle la cabeza a Malco. No había nada más que esperar. Quería eliminar a aquel que pusiese una mano sobre el Cordero de Dios. Pero Cristo toma la oreja, de la cual Malco se salvó por su casco, su protección, y solo la oreja. La toma el Señor y cura a aquel soldado. Incomprensible. Señor, pero yo lo estoy defendiendo. Mire lo que le van a hacer y usted antes. ¿Qué quiere el Señor hacer cuando nosotros reaccionamos frente a la lógica, a la pasión, del amor y del celo? Porque hay celo por el Señor. Hay amor por el Señor. Pero ese celo y ese amor es retrocedido porque no es el que el Señor quiere que tengamos. Se vuelve incomprensible. Bueno, Señor, entonces ahora yo ya no sé qué hacer. Le iba a dar el puesto de gran privilegio. ¿Cómo lo voy a ver a usted arrodillado ahí lavándomelos? Y ya no se puede. Cada suceso se me es prohibido, entonces, ahora, ¿cómo se piensa aquí? Y es porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, nos dice el Señor. Ahora, Dios es soberano y en su soberanía pasan cosas que nos rompe con la lógica. Y por eso no podemos cuadricular a Dios a nuestra manera humana de pensar. Pensamos con el corazón como humanos. Pensamos en el espíritu como humanos. Por eso necesitamos la palabra y al Espíritu Santo y la intimidad con el Señor, porque de lo contrario, somos traicionados por nuestra condición. Frente a estas vergüenzas, que queriendo hacer lo bueno, terminamos haciendo lo malo, ¿qué hace el Señor con nosotros?
Porque si dicen, ¿qué hace un papá o una mamá con un hijo que tantas veces anda atravesado? ¿Qué hace un anciano, pastores, con un hermano, una hermana que, ay, pero este siempre mete la pata por algún u otro lado? Pues de pronto lo sacamos del llavero, de pronto yo creo que es mejor que usted se quede, prenda, quédese ahí sentadito. ¿Qué hace el Señor? ¿Cómo nos trata Él? Entonces viene que en la manera de entrar al horno, Él también nos vuelve y nos mete al horno con un sentido de purificación para restauración. A veces ese horno es utilizado como a las malas, a veces voluntariamente. Señor, necesito que me metas al horno. Y otras veces por amor que el Señor nos tiene, nos mete al horno para restaurarnos después de nosotros decir, ya no aguanto más con tanto pecado, no aguanto más con tantas consecuencias, no aguanto más con tanta vida desordenada. Señor, por favor, tómame. Entonces Él nos mete al horno para restaurar a aquel que se ha apartado del camino. Y es un llamado que el Señor hace a aquellos que no están andando conforme a su voluntad. Y a los que estamos en obediencia, entender que esa desobediencia, que esa falta de fe y que todo lo que estamos viendo es también parte de los que aún estamos alrededor de Él y necesitamos entrar al horno. Cristo en la restauración puede ver lo que nosotros no vemos. En Apocalipsis 12 se habla de Satanás, el acusador de los hermanos, el que nos acusa día y noche. Y en la carta a los Hebreos encontramos al sumo sacerdote que intercede por nosotros perpetuamente. Y en Lucas 22:31, el Señor da a conocer a Pedro: yo he rogado por ti, Pedro. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ese es el otro campo que usted y yo no somos conscientes y no vemos. Estamos enfrentando situaciones difíciles, pero no alcanzamos a veces a detectar que hay un mundo de maldad demoníaco que quiere que nosotros nos metamos en nuestra miserable carne, que nosotros nos entretengamos con el mundo, y el Señor está viendo que así como Satanás vio a Job y le dijo, no, pero él está feliz contigo porque tú le das todo, pero quítale todo lo que tiene. Ese es Satanás. Y el Señor es soberano y Él permite que sus hijos sean probados, que su fe sea probada. No para vernos a nosotros sufrir, sino para gloria de Él. ¿Por qué? Porque lo que hay en usted como hija de Dios, como hijo de Dios, no es porque usted se ha esforzado demasiado, no es porque usted ha sido muy fiel, es porque el Hijo eterno, en el cual su alma se complace, el único que no le defrauda, derramó su sangre, pagó por usted y por mí y lo hizo muy bien. Nos redimió, nos justificó, nos santificó y todo eso el Señor lo demuestra a los principados y potestades en la vida de un creyente que sufre. Se deja ver el oro de Cristo. Lo que queda de nosotros es lo que Cristo hizo por nosotros.
porque las obras nuestras desaparecen con el mínimo fuego que llegue. Así que Cristo, el Padre se glorifica en las pruebas de los hijos redimidos por la sangre de su Hijo amado. Porque el único que ve el Padre en nosotros es a Jesucristo. Entonces, en ese zarandeo, ¿qué pasó? Pues Pedro negó al Señor. ¿Cuántas veces? 3 veces. Pero así como le negó, también ¿qué hizo? Lloró amargamente. Lo más interesante es que Cristo no negó a Pedro. Nosotros le negamos a él, pero el Señor Jesucristo no negó a Pedro. Cuando Cristo resucitó, el ángel le dijo a las mujeres, pero id y decid a los discípulos y a Pedro, no se olviden de Pedro. ¿Cómo puede ser? Marcos 16:7. Y a Pedro, pero Pedro, ese man me hizo quedar como un zapato. Tanto tilín y nada. Pero el Señor le da la orden al ángel, por favor, que no se olviden de Pedro. Con esta mención especial, particular, el Señor ha resucitado verdaderamente. En primera a los Corintios 15 se habla del Evangelio, que es la persona del Señor Jesucristo. Y cuando se dice que Cristo apareció, se apareció a los discípulos específicamente y apareció a Simón Pedro. Primero a Pedro, dice, y luego a los 12. Primero a Pedro y luego a los 12. ¿Qué manera, qué orden tan distinto al orden de la sociedad? Se contaba la historia de un jugador de fútbol que en un gran partido, en una gran final, el hombre apasionado por, por levantar la copa, por ver triunfar a su equipo, corrió, se meleó al uno, se meleó al otro, hizo lo que otros no habían hecho. De esos que uno dice, mejor que el Messi. Y cuando iba ya a dar para el gol, uno de sus compañeros le obstruyó de inmediato, lo alcanzó y lo obstruyó. Y el otro, sorprendido, iba a hacer ya el gol. Y el compañero le dijo, está por ayudarnos. Iba a meter el gol precisamente en su propia cancha. Cuando el hombre reaccionó, claro, tenía a su arquero, a su compañero ahí, casi lo quema dándole para hacer el gol. Toda la tribuna, ¿qué creen ustedes que hicieron? Lo avergonzaron. Fuera, fuera, fuera. Se puso a llorar ahí en la grama. Sale el técnico, lo recoge y le dice, hágale, siga, siga. Ya estaba por terminar, terminó el primer tiempo. Lo veían las cámaras, el hombre no podía soportar el dolor. El técnico habla con él y le dice, mire, queda la segunda parte. No, yo no soy digno. No, no, no merezco. No merezco estar acá. El técnico lo empujó y le dijo, me hace el favor y entra a la cancha.
Y pues, ¿quién permitió que se ganara la copa? Un gol que él hizo. Y lo hizo donde tenía que hacerlo. Eso sucedió en una liga de universidades de Estados Unidos. Y me llamaba la atención eso, porque el tipo hay que sacarlo. Hay que dejarlo a la banca más de una vez para que aprenda la cosa. Pero no fue así. ¿Cuántas veces nosotros le hemos fracasado al Señor? Le hemos negado. La iglesia ha desechado, ha rechazado. Usted no es digno de estar acá. No se lo dicen, pero con sus actitudes lo demuestran. Pero el que murió por usted en la cruz no hace eso. Es algo de lo cual en mi propia vida tengo que decir, Señor, ¿cuánto tengo que aprender? Lecciones que nos deja el carácter de Pedro. Algo interesante, Pedro era fácil de leer. Cualquiera podría saber, Pedro, no, ¿quiere quiere saber yo qué pienso de Pedro? Era fácil de leer. Él podía abrir sus labios cara a cara sin pensar, pero aunque eso le traía consecuencias, con respeto al idioma colombiano, el tipo era sincero. Cometía errores muy propios, pero era mejor que un Judas que ocultaba todo y era un falso y un hipócrita. En los momentos más tristes de la vida de Pedro, él se mostraba afligido y mostraba su vulnerabilidad. Pero en los momentos de regocijo, era una persona que podría llegar a ser extravagante, ventajoso en ser el primero en hacer algo. Así como decía cosas que podrían decir los discípulos, ¿y este quién lo apaga? Así también salían palabras como aquellas, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O aquellas otras, ¿a dónde más y a quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Era un contraste, y ese es el contraste que usted y yo podemos estar teniendo en nuestra condición humana. Ahora que, ¿cómo nos leemos entre nosotros? Dios nos ampare y nos favorezca, porque David entendió eso cuando dijo, yo prefiero estar en manos de Dios que en manos de los hombres. Pero acá tenemos a un hombre que pudo reconocer delante de su Señor su vulnerabilidad. Pedro, ¿me amas? Te quiero, Señor. ¿Me amas? No se atrevía, pero ¿por qué me la pone tan difícil? Siento que como si me la estuviera recordando. Pero no era la intención del Señor avergonzarlo con eso de me amas, me amas. Lo que el Señor estaba haciendo ahí era lo que el técnico le estaba haciendo al jugador, preparándolo para la segunda parte del partido.
apacienta mis ovejas. Venga, ¿cómo así que apacienta? Lo negué, mire todo lo que he hecho. ¿Apacienta? ¿De verdad? Sí, 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 sí. Pero vas a morir por mí. Era un hombre no solo de prontitud, hacía las cosas de una rápido, sino con gran coraje. Hablaba, pero también era un hombre que quería entregar lo mejor y el Señor lo conocía. El Señor la conoce a usted, a pesar de todo lo que usted pueda pensar, de todo lo que usted cree que la familia cree de usted, de su esposo, del mundo que le rodea. Esa es una realidad que tenemos, pero el Señor enseña a través de esto que no podemos conformarnos a lo que nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva. Las cosas que no están bien en nosotros y que el Espíritu Santo nos demanda por su palabra y también por una nube de testigos que el Señor pone alrededor, nos lleva a recordar que el Señor quiere terminar su obra con nosotros. El que comenzó la buena obra, a la carta a los filipenses, le manda el Señor, el Espíritu, ese mensaje, Él va a perfeccionar. Aún Pedro, que vimos unas cuantas cosas de él, el Señor no lo rechazó. Y hay algo muy importante para entender. Una frase, nunca los grandes árboles frondosos no siempre estuvieron allí. Hubo un momento donde eso estaba solo, no había nada. Y de una semilla tan pequeña surgió algo tan grande. ¿Qué puede hacer el Señor en la vida de una mujer, en la vida de un hombre que ama al Señor? Oramos. Padre, gracias. ¿Qué podemos decir? Perdónanos por a veces sentirnos tan espirituales o de pronto con tanta madurez o tanta sabiduría o haber alcanzado cosas. Perdónanos por las veces que hemos sentido que nuestra vida no vale nada y que para qué vivirla y para qué servir y para qué te desfiguramos en cada cosa, en cada caso que se presenta. Pero lo importante es qué piensas tú de nosotros y lo que tú piensas de nosotros se basa en lo que Cristo ha hecho. Llévanos, Señor, a honrar y a glorificar el único digno de ello, al amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.